honra no tiene que ver con una expresión ni con un buen vocabulario, tiene que ver con la finalidad de tu corazón. Porque de nada me vale a mí yo poder expresar y cantar tantas cosas lindas con mi boca, pero en mi corazón hay otro propósito o hay otra cosa. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el libro de Judas capítulo 1 verso 9 dice que cuando el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel ni siquiera proferió ninguna palabra de maldición. ¿Sabe por qué? Porque Miguel es un ser de honra y no quiso proferir ninguna palabra, y la palabra que dijo: el Señor te reprenda. En pocas palabras, arréglate tú con el Señor. ¿Cuánta gente usted no ha visto pisoteando al diablo? Piso, te piso, te piso. ¿Sabe cómo Jesús se dirigía ante él cuando iba a hablar de él? El príncipe de este siglo no tiene nada en contra mí, aún al mismo enemigo. Dios quiere que el hombre le honre, pero desde lo más profundo de su corazón. David era un hombre que tenía honra en su corazón, y David había entendido que el mismo aceite que fue depositado sobre Saúl fue el mismo aceite que fue depositado sobre él. Y él entendía que aunque ese hombre estaba desechado, pero Dios lo había honrado con su presencia, y la presencia que tenía David en un determinado momento también Saúl la tuvo. El fracaso moral de Noé se convirtió en una prueba de honra para sus hijos, y eso reveló los corazones de sus hijos. En esta noche yo quiero que hablemos de la honra, y yo quiero que usted sepa que tanto la honra como la deshonra, donde radica es en el corazón. Pero para nosotros poder tener una definición clara qué es la honra, tenemos que buscar su significado etimológico. Y el significado etimológico de la palabra honra quiere decir valoración, respeto, estima y apreciación. Cuando una gente honra, tiene respeto, tiene estima, tiene valoración y tiene apreciación. Nadie que no tenga estas cualidades que dice la honra no puede decir que honra a nadie. De hecho, la honra no radica en lo que yo como persona pueda expresar, ni pueda decirle a ustedes, ni tampoco pueda transmitirles en cuanto al comunicativo de la palabra. La honra tiene que ver con el corazón. De hecho, el mismo Dios se enojó mucho con el pueblo, porque el pueblo entendía que la honra radicaba en lo que ellos expresaban. Y Dios dijo en Isaías capítulo 29 verso 13, digo: mira, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dando a entender que la honra no tiene que ver con una expresión ni con un buen vocabulario, tiene que ver con la finalidad de tu corazón. Porque de nada me vale a mí yo poder expresar y cantar tantas cosas lindas con mi boca, pero en mi corazón hay otro propósito o hay otra cosa. Dios quiere que el hombre le honre, pero desde lo más profundo de su corazón. Y si seguimos andando en la Biblia, nos daremos cuenta también en el libro de Marcos capítulo 6 verso 3 y verso 4, Jesús hablando, el pueblo empezó a ver a Jesús mientras hablaba y mientras predicaba, y ellos decían: pero no es este el hombre de Nazaret, y no es este el hijo del carpintero. Note algo, que su pueblo lo tenía como alguien común, no lo valoraba ni tampoco lo honraba como lo que él era. Y Jesús mismo dijo: mira, no hay profeta con honra sino en su propia tierra. La tierra que lo vio nacer, que lo vio crecer, no valoró ni tampoco honró lo que él era como hijo de Dios. Y Jesús lo dijo, que no había profeta sino con honra, sino en su propia tierra. Entonces yo quiero que ustedes sepan que la deshonra hace que no se pueda acceder a una vida milagrosa. Y yo quiero que también usted sepa en esta noche que si usted no honra, lo contrario a la honra, ¿qué es? Deshonra. El que no honra, deshonra. Entonces, todo el que está aquí tiene que tener honra, pero en su corazón, en su manera de vivir y en su manera de actuar en cuanto a los demás. Usted sabía que hay gente que honran a otro porque pueden recibir un beneficio de quien lo están honrando. Usted sabía que hay gente que le dan posición a otro porque entienden que hay algunos que tienen posiciones más altas que los demás. Aquí nadie tiene posición más alta que nadie.
Aquí todo el mundo tiene el mismo nivel. Y por ende yo no puedo tratar a Carmen mejor que a Johanna, porque Carmen y Johanna fueron compradas por el mismo precio de sangre las dos. Jesús no murió exclusivamente simplemente por Johanna. Jesús murió también por Carmen. Jesús murió por cada uno de nosotros. Ahora, la honra tiene que ver con el corazón, porque hay gente, como le dije al principio, que solamente honran si reciben un beneficio de otro. De hecho, hasta lo sientan en lugares más sofisticados que otros, porque entienden que merecen más honra que los demás. Pero no es así. Y si seguimos en la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 9. Mire, hay un problema grave que se ha dado en estos últimos tiempos, y es el problema acerca de los diezmos y de las ofrendas. La gente le teme ir a las iglesias porque comprenden que todo el que menciona en cuanto a lo que tiene que ver con el diezmo o con la ofrenda, dicen que el pastor se está haciendo rico del diezmo y de las ofrendas. La gente dice: ay, por eso es que yo no voy a la iglesia. Hoy tú sabes lo que es que el pastor andaba en un motorcito y hoy tú lo ves andando en un Mercedes-Benz. Eso es robándose el diezmo que está. Eso es robándose los cuartos de los hermanos. Eso es sacándole a los más débiles los diezmos y las ofrendas. Yo quiero que usted sepa que en el libro de Malaquías dice: miren, probadme en esto, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y le dice al pueblo: todos ustedes me han robado. Probadme en esto y verán si no voy a abrir la ventana de los cielos a su favor. Dios hablándole al pueblo, pero Dios quería que le naciera al pueblo voluntariamente, no por imposición. Porque nadie de los que están aquí me pueden decir a mí: Lendy me ha dicho o me ha hablado de que yo tengo que diezmar o que yo tengo que ofrendar por resto obligación. Ni uno de los que están aquí pueden decir que yo como pastor le he llamado a ustedes. Y yo quiero que ustedes, todos los que están aquí, sepan que aquí se paga local, aquí se paga todo esto, todos esos abanicos, todos los aires acondicionados, desde el proyector, desde la pantalla, desde la plataforma, todo eso se ha construido, pero es con dinero. Y la obra funciona es con el dinero. ¿Pero con el dinero de quién? De los hermanos que voluntariamente puedan dar, por voluntad. En estos días dijimos que queríamos comprar un inversor y todo el mundo se devolvió a aportar, porque entendemos que la necesidad de que hay que cubrir aquí no tiene que cubrirla necesariamente el pastor. Todos en conjunto tenemos que cumplir con esa responsabilidad, porque si queremos avanzar, la carga debe de dividirse, porque si se divide la carga, el peso pierde su efecto. ¿Sí o no? Ahora imagínate que yo me eche esa planta al hombro yo solo. Ustedes después van a tener un pastor en silla de ruedas predicándole, y ustedes no me quieren ver en silla de ruedas. Pero si esa planta la cargamos entre Joel, entre William, entre el maestro y yo le aseguro que cada quien siente menos peso. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, dividir la carga. Entonces yo quiero que ustedes sepan en esta noche que Dios le habla al pueblo y le dice en el capítulo 3 verso 9 de Proverbios, dice: honra a Dios con tus bienes, con lo que tú recibes, con lo que el Señor te permite dar. Él quiere que tú lo honres, Él quiere que tú lo valores. O sea, yo desprenderme de algo que yo gané, de algo que yo trabajé, y yo ofrendarlo a Dios, con eso yo estoy honrando a Dios. Porque a Dios hay que honrarlo con nuestros bienes, con lo que nosotros podemos conseguir. Ahora bien, de una manera u otra, ahorita le dije que tanto la honra como la deshonra, ¿dónde es que radican? En el corazón. Entonces, en 1 de Samuel capítulo 24 verso 6 se da una historia muy conocida acerca de Saúl y David. ¿Cuántos saben que hubo en un tiempo donde Dios había apartado la unción que había en Saúl, se la había depositado a David, y sustituyó el rey de Israel llamado Saúl por el rey David? Entonces, en un determinado momento sabemos que ya Saúl estaba desechado, pero David tuvo la oportunidad de matar a Saúl varias veces. ¿Y sabe cuál era la palabra y la expresión de la boca de David? Líbreme Jehová de yo levantarme en contra del ungido del Señor. Pero ¿cómo es? ¿Cómo que Dios que lo libre de él levantarse en contra del ungido, si del ungido que estamos hablando ya estaba desechado?
Pero algo que tenía David era un principio de honra. David era un hombre que tenía honra en su corazón. Y David había entendido que el mismo aceite que fue depositado sobre Saúl fue el mismo aceite que fue depositado sobre él. Y él entendía que aunque ese hombre estaba desechado, pero Dios lo había honrado con su presencia. Y la presencia que tenía David en un determinado momento, también Saúl la tuvo. Y yo quiero que usted sepa que la honra donde radica es en el corazón del hombre. Porque David, sabiendo que este hombre estaba desechado, en ningún momento quiso matarlo ni quiso eliminarlo. ¿Sabe por qué? Porque en David había honra desde su corazón. Usted no ha visto personas que ni siquiera se miden para hablar mal de otro. Ustedes no han visto pastores hablando mal de otros pastores. Ustedes no han visto evangelistas hablando mal de otros evangelistas. Ustedes no han visto líderes hablando mal de otros líderes. Ustedes no han visto miembros hablando mal de otros miembros. Usted no ha visto gente que critica a otro a más no poder. Créanme cuando le digo que el que tiene honra en su corazón no tiene necesidad de hablar mal de nadie, ni de cuestionar a nadie, ni de criticar a nadie. Porque el que tiene honra, aún el otro esté desechado, lo va a honrar. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Alabado sea Dios. Solo los que tienen honra entenderán esto. Cuidado con los que se están durmiendo por ahí. Sacúdase así. Santo, haga algo así. Sacúdase. No se duerma. Señores, miren. En el libro de Judas capítulo 1 verso 9 dice que cuando el arcángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel ni siquiera proferió ninguna palabra de maldición en contra de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Miguel es un ser de honra. Es un ser de honra. Y no quiso proferir ninguna palabra. Y la palabra que dijo: el Señor te reprenda. En pocas palabras, arréglate tú con el Señor. ¿Cuánta gente usted no ha visto pisoteando al diablo? Te piso, te piso, te piso, te piso. Te piso, Satanás. Usted sabía que el mismo Satanás merece respeto. ¿Sabe cómo Jesús se dirigía ante él cuando iba a hablar de él? El príncipe de este siglo. El príncipe de este siglo no tiene nada en contra mí. Jesús honraba y respetaba aún al mismo enemigo. Eso se llama ser persona de honra. Pero el que no tiene honra no le importa ni siquiera medir sus propias palabras en contra de ese ser. Tenemos que tener honra como hombres y mujeres de Dios. Y yo le voy a mostrar algo más que se presentó en el libro de Génesis capítulo 9 verso 21. Cuando Can vio la desnudez de su padre. Y yo quiero que presten atención a esto. El fracaso moral de Noé se convirtió en una prueba de honra para sus hijos. Y eso reveló los corazones de sus hijos. Cuando Can vio la desnudez de su padre, en vez de él cubrir la desnudez de su padre, ¿usted sabe qué hizo? Fue y lo dijo y lo divulgó ante sus otros hermanos. En pocas palabras, deshonró a su padre. Y era una afrenta que un hijo viera la desnudez de su padre en la antigüedad. Y cuando Noé, después de haberse embriagado por el vino, se dio cuenta de lo que había pasado, maldijo a Can, pero no solo a Can, maldijo también a su descendencia. Maldito sea Can y maldito sea Canaán. La deshonra trae una vida de maldición. Pero ¿por qué los demás no lo hicieron? Si también eran hijos. Porque los demás sí tenían honor dentro de sus corazones. Y yo quiero que usted sepa que van a haber fracasos morales de mucha gente, de muchos familiares, de mucha gente que usted conoce, que se van a convertir en una prueba de honra para usted. Y eso simplemente determinará si usted tiene honra en su corazón o no. De hecho, yo le voy a decir algo. Para honrar a Dios, nosotros honramos a Dios con nuestra vida. Nosotros honramos a Dios con nuestro servicio. Nosotros honramos a Dios con el culto que nosotros le damos a Él. Nosotros le honramos a Dios con nuestra adoración mientras cantamos, mientras hacemos lo que hacemos para Dios.
Desde que se lee la palabra hasta que se termine el mensaje, se está honrando a Dios. Y el que viene o no viene simplemente determina si lo honra o no. Y hubo en un determinado momento que Dios se enojó con el pueblo. Y la palabra que Dios le dijo al pueblo: miren, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo voy a honrar es a los que me honran. Yo voy a honrar es a los que me honran. Porque el pueblo entendía que lo que ellos le estaban ofreciendo a Dios, como a ellos les daba la gana, era lo que a Dios le agradaba. Y ustedes saben que en la Biblia hubo un hombre que hizo algo, no por buscar méritos de nadie, simplemente hizo algo porque él entendía que le correspondía como hombre. Y es Mardoqueo. Mardoqueo se dio cuenta que unos eunucos en el libro de Esther estaban haciendo un complot para eliminar al rey. Y Mardoqueo denunció a esos eunucos. Y luego a Mardoqueo se le presenta una situación donde usted conoce que Naamán o Amán, no recuerdo bien la historia quién es Naamán o Amán. Amán, ¿verdad? Naamán estaba preparando una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y cuando el rey pregunta, que se le va el sueño esa misma noche, que empieza a leer las crónicas, empieza y encuentra a un hombre llamado Mardoqueo sobre la hazaña que había hecho, sobre lo que él había hecho para el rey. Y el rey pregunta: ¿y qué han hecho con Mardoqueo? ¿Y qué honra se le ha dado a este hombre? Y le dicen los que trabajaban para él: nada se ha hecho para Mardoqueo, mi señor. Y luego le pregunta a Amán y le dice: ¿y qué usted cree que se debe hacer con un hombre que el rey quiera honrar? Y como él creía que era él que lo iban a honrar, dice: oh Señor, que lo suba en el carro real, que le pongan los caballos reales, que lo suba y que todo el pueblo se dé cuenta de qué hombre el rey está honrando. ¿Sabe algo? Que Amán lo que quería era una horca para Mardoqueo, y quería que deshonraran a Mardoqueo. Y él no sabía que la horca que él estaba preparando no le estaba preparando para él, era para él mismo. Alabado sea Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dios tuvo que honrar a Mardoqueo porque Mardoqueo decidió honrar a Dios con su vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Y como Dios honra a los que le honran, entonces honró a Mardoqueo. Entonces yo quiero que ustedes sepan en esta noche que su vida y mi vida debe de ser una vida de honra para Dios. Yo debo de honrar a Dios con mi vida. Yo debo de honrar a Dios con mis actitudes. Yo debo de honrar a Dios con mi servicio. Yo debo de honrar a Dios con lo que yo he creído, con lo que yo he decidido creer. Yo debo de honrar a Dios con todo lo que hago para el Señor. Y el Señor me honrará también a mí. ¿Alguien se puede poner de pie conmigo en esta noche? Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Levante sus manos conmigo. Levante sus manos conmigo. Padre, en esta noche yo te doy gracias porque tú eres un Dios de honor, eres un Dios de honra. Yo te pido por este pueblo en esta noche, un pueblo que ha decidido honrarte con su servicio, con todo lo que ha decidido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas. Bendice nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.